Encuentros y experiencias con el Wendigo. El Wendigo es una criatura mitológica de la cual se dice que devoraba a los nativos americanos que se atrevían a adentrarse en los bosques de la región de los Grandes Lagos. Pero el Wendigo no es una mera leyenda, sino que responde a un fascinante sistema antropológico, que articuló los valores de las tribus de los angloquinos, primeros pobladores de los bosques de Canadá y Estados Unidos. El Wendigo es una criatura nocturna. Cuentan que recurría a su voz para llamar a sus víctimas. Estas, extasiadas por su reclamo, se adentraban en el bosque y jamás regresaban. Otras versiones recogen cómo el Wendigo podía acudir hasta su víctima para darle la mano, y la hacía correr a la par dando largas zancadas, que quedaban dibujadas en la nieve. En algún momento del recorrido, las pisadas humanas se desdibujaban, incapaces de seguir su paso, momento en el que el Wendigo elevaba por los aires a su rehén para devorarlo. En cuanto a sus capacidades, sus uñas afiladas y dedos largos les permiten trepar por árboles y muros. Son rápidos, pero poseen una desventaja estratégica. Su visión se basa en el movimiento, con lo que, cuenta la leyenda, si te quedas completamente quieto, es posible que el Wendigo te ignore. Tengo 25 años, soy hombre y vivo en Utah. Me pregunto si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar. Estoy bastante seguro de que vi lo que parecía ser un Wendigo o un Skinwalker. Sé que suena extraño o incluso un poco loco. Realmente no creo en estas cosas y, por lo general, soy bastante escéptico cuando se trata de lo paranormal. Esta experiencia ocurrió cuando tenía 17 años, estaba en la escuela preparatoria y vivía con mis padres. Nuestra casa en ese momento se encontraba en un pueblo muy pequeño, con el patio trasero que se abría a campos vacíos y montañas que se extendían por millas antes de llegar a otra civilización. Mi mejor amigo vivía al lado, y compartíamos este campo como si fuera nuestro propio patio trasero. Para comprender mejor, su casa estaba construida en una calle diferente que terminaba en el campo con un pequeño callejón sin salida. Creo que originalmente se tenía la intención de construir más casas en esa calle para expandir el pueblo, pero claramente eso nunca sucedió. Esto es relevante para la historia posterior. Pasaba muchas noches en casa de mi amigo durante la preparatoria debido a que no tenía una relación ideal con mis padres. De vez en cuando, nos despertábamos al escuchar ruidos de arrastre y extraños sonidos guturales provenientes del porche trasero. Su habitación estaba en el sótano y tenía una ventana que daba al porche trasero. Esto ocurría quizás un par de veces al mes, pero cada vez que reuníamos el valor para investigar, no encontrábamos nada. Esta situación se prolongó durante varios años. Sin embargo, hay una noche que todavía nos perturba a mí y a mi amigo. Mi amigo se estaba preparando para mudarse y decidimos pasar toda la noche jugando juegos y viendo películas. Finalmente, decidimos dar un paseo en coche mientras escuchábamos música para relajarnos. Subimos a su camioneta, encendimos las luces altas y salimos de la entrada, dirigiéndonos hacia el campo para dar una vuelta. Fue entonces cuando las luces iluminaron a una cosa. Parecía una persona, pero claramente no lo era. Estaba desnuda y en posición cuclillas, con un tamaño anormalmente grande, en particular sus extremidades, que parecían doblarse de una manera completamente antinatural. Su piel pálida estaba estirada de una manera inquietante sobre su cuerpo. Sin embargo, lo que más me aterró fue su rostro. Tenía la mandíbula abierta de par en par, creando una boca negra y espaciosa, como si fuera una serpiente desenrollando su mandíbula para tragar algo. Sus ojos, totalmente negros, brillaban con la luz de nuestros faros mientras nos miraba. Pero justo cuando se giró para mirarnos, retrocedió rápidamente, casi como si estuviera retrocediendo en el tiempo, adentrándose en la maleza del campo. Mi amigo y yo estábamos tan asustados que quedamos pálidos como fantasmas. Nos miramos mutuamente con una expresión de ¿lo viste también? Estábamos conmocionados. Intentamos continuar con la noche, pero no podíamos dejar de pensar en lo que habíamos visto. Terminamos sentados en su sótano con armas a mano, esperando escuchar los mismos sonidos guturales y de arrastre, pero nunca ocurrieron. Actualmente, ya no vivo en ese pueblo. Sin embargo, cada vez que lo visito, aún siento que ese campo vacío nos observa y espera. Aunque no lo vea, la sensación persiste.
Vivía en Ardmore, California, un pequeño pueblo alejado en medio de la campiña. Era un lugar donde casi todos se conocían entre sí, y yo no era la excepción. Tenía un cariño especial por los animales y siempre hacía un esfuerzo por saludar a los perros que paseaban por la calle, creando una pequeña rutina de amistad canina. Sin embargo, en mi rincón del mundo, nunca había tenido la oportunidad de ver un perro de raza labrador. La mayoría de los perros que veía eran pitbulls o los típicos perros pastores blancos y negros. La historia se desarrolla en un día especial, mi cumpleaños número 14. Mi abuela, a quien cariñosamente llamábamos Kokum, tenía un porro enrollado, y aproveché la oportunidad para tomarlo y escapar de la casa para fumarlo a escondidas. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada del 16 de junio. Tenía la música de Shilakami a todo volumen en mi altavoz, lo que añadía un toque de rebeldía adolescente a la situación. Estaba ocupado cambiando de canción en mi teléfono cuando, al ponerlo a un lado, divisé una figura en la oscuridad. Era un perro, pero algo no cuadraba. Este perro tenía un pelaje largo y brillante, sin una sola mancha de suciedad, y estaba caminando tranquilamente por la carretera. Mi primera reacción fue preguntarme quién dejaba a un perro sin correa en la calle a la 1 de la madrugada. Mientras lo observaba, algo extraño comenzó a suceder. El perro comenzó a cambiar gradualmente su forma. Su pelaje se transformó en un color blanco, grisáceo beige, y lo más perturbador de todo fue que perdió sus orejas, genitales y boca, dejando solo 2 ojos inquietantes. La música se detuvo de golpe, y el ser extraño se giró para mirarme fijamente antes de huir de la carretera hacia un espeso arbusto. Sin pensarlo, decidí perseguirlo. La curiosidad superó mi falta inicial de miedo. Sin embargo, cuando regresé a casa, la realidad de lo que había presenciado comenzó a asentarse en mi mente. Corrí de vuelta a casa a toda velocidad, más asustado de lo que jamás había estado, y empecé a contarle a mi Kokum sobre lo que acababa de ver. Su respuesta me sorprendió. Me pidió que cerrara bien puertas y ventanas, que no saliera esa noche y que simplemente me quedara adentro a dormir. Cuando finalmente me desperté al día siguiente, intenté olvidar lo que había sucedido. Sin embargo, esa experiencia dejó una impresión indeleble en mi mente. Mi pueblo tranquilo ya no parecía tan seguro. El miedo comenzó a apoderarse de mí cuando, en una noche posterior, escuché un espeluznante chillido proveniente del exterior. Entonces, me di cuenta de lo vulnerable que era y comencé a asegurar cada puerta y ventana. Sabía que si un skinwalker quisiera entrar, no habría mucho que pudiera detenerlo. Mi identidad era una mezcla de culturas, soy de origen cree y otro componente que no podía recordar en ese momento. Aunque también tengo raíces francesas e irlandesas, me identificaba más con mi herencia nativa y pasé más tiempo con mi familia en ese contexto. Esta experiencia jamás la olvidaría. Aunque en 2019 era escéptico, me sentí menos solo y loco cuando empecé a escuchar historias similares en el canal de YouTube, Darkness Prevails. Saber que otras personas habían visto cosas parecidas, aunque en diferentes formas, me brindó cierto consuelo y validación. De esto hace unos 5 a 7 años, ahora tengo 20 años. Mi madre es veterinaria y tenemos una clínica veterinaria en las afueras de la ciudad. La ciudad es bastante grande, alrededor de 100,000 habitantes. Sin embargo, cuando digo las afueras de la ciudad, me refiero a campos de maíz que se extienden más de 30 millas hacia el oeste y 5 millas hacia el norte, con áreas forestales intermitentes en esa zona. Fui con mi madre para revisar a un perro que pasó la noche allí después de un tratamiento extenso. También había un pequeño pug de unas 9 a 15 libras que había pasado la noche allí. Me ofrecí a sacar al perro para que hiciera sus necesidades y así ahorrarle a mi mamá una tarea más. La parte trasera de la clínica da a un estanque, marisma cubierto de hierba. A veces se seca, pero la hierba tiene entre 3 y 4 pies de altura. No recuerdo si era finales de invierno, principios de primavera o incluso principios de otoño, pero no había nieve y la hierba estaba alta, así que supongo que era principios de otoño. La parte frontal de la clínica da a una carretera y a otros edificios comerciales como un Menards y algunas oficinas. Sin embargo, la parte trasera del edificio, como dije, está muy poco desarrollada. Había algunas galletas sobrantes en la clínica, así que, siendo un niño, agarré una y la comí mientras esperaba a que el perrito hiciera sus cosas. No soy muy aficionado a los dulces, así que llegué a la mitad de la galleta y decidí que ya había tenido suficiente.
Recuerdo que esa noche tenía un sentimiento vagamente inquietante. Había luces de inundación en la parte trasera de la clínica, por lo que había buena iluminación, y no vi nada raro, así que lo atribuí a la sensación inquietante de las noches del Medio Oeste, que no es inusual si eres de esa región. El estanque suele estar lleno de sonidos de ranas e insectos la mayor parte del tiempo, pero como dije, no era verano ni primavera, así que también lo descarté. Sin embargo, había perdido el interés en mi galleta y decidí lanzarla a la hierba para que los pequeños animales disfrutaran de un buen refrigerio. Así que lancé esta mitad de galleta hacia la hierba a unos 15 yardas como máximo. No tengo un brazo muy fuerte y era solo media galleta, así que no fue muy lejos. Aterrizó en un matorral más alto de hierba hacia el este, hacia el Menards de al lado. Desde el oeste, donde no había nada en absoluto, escuché y vi algo aproximadamente del tamaño de un ciervo o una persona que salió corriendo tan pronto como mi galleta aterrizó, dirigiéndose directamente hacia ella. Conozco los ciervos, vivo en el campo y estoy familiarizado con la fauna local, y sé cómo se mueven los ciervos. Pero esta cosa se movía como una persona, excepto que era pálida como el papel y no tenía pelo en absoluto. Todavía puedo ver la espina dorsal que se presionaba contra la piel, sin arquearse como lo haría un animal cuadrúpedo empujando con sus patas delanteras, sino más bien como un simio o una persona encorvada. Su columna nunca se enderezaba, como si diera zancadas corriendo de una manera inhumana sobre dos patas. Lo único que vi fue la piel brillante y semi-reflectante de su espalda, aproximadamente 2 pies de largo, hasta donde comenzaría el cuello o los hombros, y no tenía grandes omóplatos como un ciervo o un perro ni ningún cuadrúpedo, sino un pecho estrecho como el de un galgo o un ciervo pero bípedo con hombros de tipo bola y socket. Sin mencionar que los ciervos no corren hacia las cosas que lanzas en la hierba, son nerviosos. En el momento en que la galleta aterrizó, tanto yo como el perro nos detuvimos en seco. Nunca había estado paralizado por el miedo, pero lo estuve entonces, y solo lo miramos durante 2 a 5 segundos mientras corría desde un extremo de la hierba hacia mi galleta, donde desapareció. Luego lo oí alejarse de mí después de haber obtenido o investigado la galleta. Una vez que no pude oírlo, decidí de inmediato que iba a volver adentro. Sin embargo, el perro estaba fijo y necesitó un pequeño tirón de la correa para convencerlo, pero eso fue todo. Si conoces a los perros pequeños, son fastidiosos y excesivamente valientes, ladrando a todo lo que no conocen, pero este perro no emitió ni un quejido, y tan pronto como se dio cuenta de que quería irse, estuvo completamente de acuerdo. No soy una persona que crea en lo paranormal o la religión, pero esto fue algo que nunca pude explicar. Conozco a los ciervos, y esta cosa no era un ciervo albino y sin pelo. Era algo más, y todo lo que puedo pensar es en el Wendigo, con su cuerpo demacrado y piel blanca como la nieve. Estoy empezando a pensar que los nativos tenían una razón para sus historias. Todavía recuerdo esa noche con todo detalle y todavía me pone la piel de gallina. Durante nuestras vacaciones, decidimos hospedarnos en un Hogan Airbnb en la nación Navajo, cerca del impresionante Monument Valley en Estados Unidos. El lugar era increíblemente hermoso, con una vista panorámica del Monument Valley justo desde la puerta de nuestro alojamiento. El Hogan en sí era acogedor, aunque estábamos en una ubicación bastante remota. Durante nuestra estancia, notamos que varios perros amigables deambulaban por la zona. Esto no nos preocupó en absoluto, ya que estábamos acostumbrados a tratar con perros y no teníamos problema en acariciarlos o jugar con ellos. Sin embargo, la extraña experiencia que vivimos ocurrió durante una de las noches. Estaba oscureciendo rápidamente y decidí salir a colgar la ropa en el tendedero que estaba bajo el techado del carport, el cual estaba conectado a un lado de la casa. En ese momento, comencé a sentir una extraña sensación de incomodidad, aunque no podía identificar la causa. Descarté esta sensación inicialmente, ya que pensé que era simplemente porque la luz del día se estaba desvaneciendo rápidamente. Pero la sensación de malestar continuó aumentando. Luego, escuché gritos provenientes del extremo opuesto de la calle, donde unos niños estaban jugando. Los gritos eran fuertes, pero nuevamente, no les presté demasiada atención, asumiendo que los niños estaban simplemente divirtiéndose y jugando. Sin embargo, la intensidad de mi malestar siguió creciendo, y empecé a sentir que estaba siendo observado. Fue entonces cuando escuché un gruñido bajo que no se parecía a ningún sonido que hubiera escuchado antes. Además, el aire se enfrió considerablemente y todos los sonidos de grillos y otros insectos nocturnos de repente se extinguieron.
Decidí mover el tendedero fuera del carport para aprovechar la poca luz que quedaba y terminar rápido. Fue mientras estaba ocupado colgando la ropa y mirando a mi alrededor que noté algo extraño en el jardín que rodeaba la forma en U de nuestro camino de entrada. Aproximadamente 13 pies de ese jardín parecía haber sido pisoteado o perturbado de alguna manera. La sensación de ser observado intensificó aún más, y finalmente terminé de colgar la ropa lo más rápido posible. A medida que terminaba, noté que la sensación de malestar comenzaba a disminuir gradualmente y el ambiente volvía a calentarse como cuando salí inicialmente. Lo que más me sorprendió fue el gruñido que había escuchado. Había crecido con perros grandes como rottweilers y pastores alemanes en un entorno rural, y estaba familiarizado con los sonidos de varios animales. Sin embargo, el gruñido que escuché esa noche no sonaba natural de ninguna manera, y me dejó con una sensación profundamente inquietante. Aún más extraño, mi gato, que normalmente es un gato de interior, había estado ansioso por salir al aire libre antes de mi experiencia. Sin embargo, cuando regresé al interior, su comportamiento cambió por completo. Estaba acechando alrededor de la casa y su pelaje estaba erizado. Además, seguía sigilosamente mis pasos por la casa, lo cual no era su comportamiento habitual. Lo que vivimos esa noche en el Logan Airbnb en la Nación Navajo fue una experiencia completamente inusual y misteriosa. A pesar de que no podemos explicar completamente lo que ocurrió, lo que es seguro es que dejó una fuerte impresión en todos nosotros. Algunos de los lugareños sugirieron que podríamos haber tenido un encuentro con un skinwalker, una figura de la mitología navaja. Aunque esta explicación nos resultó inquietante, no pudimos evitar preguntarnos sobre la posibilidad de que hubiéramos presenciado algo verdaderamente inexplicable durante nuestra estancia en ese lugar remoto. He estado pensando en compartir esta historia con alguien fuera de mi pequeño grupo de personas que estuvieron presentes, pero quiero compartirla con la esperanza de que pueda salvar la vida de alguien o ayudar a alguien a entender lo que he experimentado. En el otoño tardío de 2010, en el norte de Canadá, me aventuré profundamente en la naturaleza con mi padre y mi hermano mayor para cazar alces. Salimos temprano por la mañana, justo antes del amanecer, tratando de recorrer la mayor distancia posible antes de que cayera la noche. Viajamos por ríos serpenteantes y tuvimos que cargar sobre rápidos una y otra vez durante todo el día. Decidimos establecer el campamento justo a mitad de camino hacia nuestro destino. Mi padre pensó que completaríamos el resto del viaje al día siguiente. Bueno, cuando todos se acostaron para la noche, decidí ir a buscar leña y aliviar la necesidad junto a la orilla del río, justo fuera del alcance de la luz de la fogata. Desde la línea de árboles, a unos 15 metros de distancia, pude escuchar ruido en los arbustos. Observé la zona donde escuché el ruido y me enfoqué en ese lugar. Empecé a sentirme un poco extraño, mareado y aturdido, y percibí un olor putrefacto, como a leche rancia o comida en mal estado. Luego, vi que los árboles comenzaban a cambiar de forma y moverse ligeramente, tomando la apariencia de una cabeza y algunos rasgos faciales. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y a lo largo de la línea de árboles, pude escuchar una voz que provenía de allí. La reconocí. La voz sonaba como la de mi abuelo, que había fallecido recientemente. El rostro tomó la forma de mi abuelo. «Hola Tommy», dijo, «¿cómo estás? Te he extrañado mucho, ven a darle un abrazo a tu abuelo». Sonreí y di un paso adelante, pero luego me detuve para analizar la situación. El rostro de mi abuelo dejó de sonreír y se volvió inexpresivo. La piel comenzó a volverse pálida y a desprenderse. Trozos de carne de sus mejillas comenzaron a caer y sentí un shock y miedo que inundaron mi cuerpo. No podía entenderlo en absoluto, así que comencé a retroceder y dirigirme hacia el campamento. En ese momento, no me di cuenta de que me estaba acercando a la voz y que me alejaba más de la luz del fuego. La voz se volvió enojada y comenzó a gritarme, «Ve aquí», en un tono y voz perturbadora, así que me di la vuelta para huir. Pero cuando miré una vez más, vi la cosa más repugnante que jamás había visto. Carne podrida en huesos mordidos, ojos hundidos y una cavidad en el pecho. Esta criatura humanoide era alta y extremadamente delgada. Corrí tan rápido como pude, tratando de gritar pidiendo ayuda, pero el miedo hizo que mi voz fuera suave y ronca. Corrí a lo largo de la orilla del río y pude escuchar las respiraciones pesadas y los pasos de esta cosa justo detrás de mí. Logré llegar a la parte superior de la orilla del río, pero agarró mi pierna cuando salté. Agarré y arranqué la hierba tratando de levantarme y grité lo más fuerte que pude. Finalmente, mi voz regresó y grité, «Alguien tiene mi pierna».
Mi hermano se despertó y corrió hacia donde estaba, luego me levantó y me llevó junto a la fogata. Estaba aterrorizado, tratando de explicar lo que había visto y que parecía nuestro abuelo, pero no lo era. Trataba de convencerlos de que no estaba viendo cosas, pero mi hermano asintió con la cabeza y dijo: «Yo también lo vi, lo sé». Eso lo confirmó. Él reconoció que era real. Nos quedamos despiertos toda la noche después de eso, con los rifles cargados y cerca. Empacamos cuando salió el sol y regresamos a casa. No hemos compartido esa historia con nadie por miedo a ser etiquetados como locos o mentirosos. Tuve pesadillas y no pude dormir durante meses después. Veía cosas y figuras oscuras mirando por mi ventana, oía susurros cuando volvía a casa por la noche. Finalmente, veía a esta figura oscura a diario. Fui a hombres medicina o chamanes en busca de ayuda, pero aprendí que las ceremonias solo aliviaban temporalmente. Amigos me dieron desde bolsas de protección hasta ciertos cristales. Descubrí que había una fuerte posibilidad de que me hubiera encontrado con un Wendigo. Aprendí que si te encuentras con uno y sobrevives, se adhiere a ti como un parásito. Aprendí que solo podía hacerlo si te tocaba, lo cual hizo. Desde esa noche, estoy en alerta cuando entro en cualquier bosque o área boscosa, lo cual es una lástima porque amaba estar al aire libre, cazando y en la naturaleza. Ahora siempre siento que necesito mantener la espalda contra algo cuando estoy en la naturaleza. En fin, saquen sus propias conclusiones sobre esto. He pagado un precio por ser un niño ignorante de las historias antiguas. Son reales, puedo dar fe de eso. Manténganse a salvo, todos. Como siempre, muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Yo soy Redep y esto ha sido Encuentros y Experiencias con el Wendigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y recuerda, las historias nunca dicen adiós, solo hasta luego.